Buenos días. El día de hoy estaremos revisando el tema de progresiones y series. En la naturaleza continuamente estamos observando cierta regularidad o secuencia de patrones. De allí que nosotros llamemos al universo cosmos. Cosmos que significa orden. ¿Ok? Por ejemplo, podemos ver nosotros la manera como crece una concha de Nautilus en la naturaleza, lo hace de una forma regular. Cada vez el radio va aumentando progresivamente siguiendo un patrón definido. Este patrón definido es conocido como el número phi o el número de la belleza. También podemos revisar nosotros en el estudio de la economía ciertos patrones en el crecimiento o el decrecimiento de la riqueza en ciertas situaciones a través de una secuencia de patrones, ¿no? Lo podemos visualizar en un plano que esté evaluando el tiempo y el dinero acumulado, por ejemplo. Entonces, aquí también nosotros en el dinero observamos patrones. Eh, Imagino que tú tienes un celular, lo has adquirido hace cierto tiempo. Supongamos que este celular lo tienes desde el 2018 y te costó una cierta cantidad de dinero. Si tú quisieras vender ese celular en este momento, que estamos en el 2020, obviamente sabrás que no puedes pedir lo mismo que utilizaste tú al momento de comprarlo, porque esto ha sufrido una depreciación, ha tenido una baja en su valor. Y esto lo ha hecho de manera progresiva, ¿no? A través de una secuencia, una tabla de depreciación que se ha ido actualizando mes tras mes. En otro aspecto, por ejemplo, si tú sueltas una pelota desde una cierta altura, vas a observar que el rebote continuamente que obtiene la pelota cada vez es menor. Y esto seguramente seguirá también cierto patrón. Bueno, la naturaleza, como estoy diciendo, tiene diferentes situaciones en las cuales nosotros podemos evaluar los patrones que justamente son los que conforman para nosotros las series. Por ejemplo, yo te planteo esta situación. Si yo escribo esta secuencia, uno, 2, 3, 4 y así, tú podrías decirme ya seguramente cuál es el número que continúa. Así es, el número que continúa es el 6. Y si la secuencia fuese esta, 2, 4, 8, 16, seguramente que ya tendrás en mente el número que continúa. Efectivamente, el número que continúa es el 32. ¿Cómo has podido tú inferir esto? Obviamente, tu sentido común te dice que en esta primera secuencia estamos evaluando los términos que continúan sumándole uno. Es una secuencia de los números naturales. Y en la segunda secuencia, a cada número lo que estamos haciendo es duplicarlo. En el primer caso le sumamos uno y en el segundo caso lo multiplicamos por 2. Todos estos son patrones, son secuencias que se van formando con la matemática. Hay algunos patrones que son un poco más interesantes, podríamos decir, ¿no? No tan evidentes como este. A ver, yo te propongo que evalúes este patrón. Uno, uno, 2, 3, 5, 8. A ver, te doy unos minutos o un... Te espero un ratito para que me digas cuál es el número que crees que continúa. ¿Ah? Repetimos, es uno, sigue el uno, el 2, el 3, el 5 y el 8. En este caso podríamos decir que sería algo un poco más complicado poder determinar, pero no tanto. Mira, si te das cuenta, eh, estos dos números son claves. Con esos números empezamos, ¿de acuerdo? Empezamos el uno y para escribir, como no tengo nada antes, simplemente duplico el número. Pero para escribir el tercer número, si te das cuenta, este número, el 2 es la suma de los números anteriores. O sea, uno más uno me da 2. Y ese será un patrón. A ver, veamos, pues, sumemos los números que siguen. Uno más 2, sí, efectivamente me da 3. Y 2 más 3 me da 5. Ah, entonces sí puede ser. 3 más 5 me da 8. ¿Podría yo inferir entonces cuál es el número que continúa? Por supuesto. 8 más 5 me da 13. ¿Ok? Entonces de esa manera estamos definiendo nosotros los patrones. ¿Cómo es que se escriben estos patrones generalmente? ¿No? Nosotros tenemos una secuencia, podríamos decir, tenemos la primera secuencia y está definida por valores, valores numéricos, podría ser, pero también lo podríamos hacer de manera general. Nosotros podríamos llamar a este mi primer término. Le continuaría el segundo término, U sub 2, el tercer término, U sub 3,
el cuarto término u sub 4 y así podríamos llegar hasta el término enésimo u sub n. U sub n, donde n es el valor de posición del término que estamos nosotros definiendo, ¿de acuerdo? Obviamente antes del u sub n estará el u sub n menos 1 y después del u sub n estará el u sub n más 1, ¿no? Dando a entender que los subíndices de cada término me indican la posición. También podemos definir las secuencias, los patrones de diferentes maneras. Definiciones, podríamos llamarlo así. Las definiciones. Hay una forma de definir un patrón que es la forma recursiva. Por ejemplo, a ver, en su forma recursiva se dice que cada término u sub n está definido por términos o uno o varios términos anteriores. Por ejemplo, yo defino esto, u sub n menos 1, u sub n menos 1, u sub n menos 1 más 3. ¿Qué significa esta forma? Esta forma de definir una secuencia. Significa que cada término está definido por el término anterior aumentado en 3. ¿Me explico? Claro, cualquier término de la secuencia que yo defina será escrito o tendrá la forma del término anterior, o sea, del valor del término anterior aumentado en 3. Obviamente, para poder generar esta secuencia yo necesito iniciar con un término. Me tienen que dar cuál es el término inicial, ¿no? O algún término conocido en general. Yo podría decir que, por ejemplo, mi primer término es el 1. Si mi primer término es el 1, entonces yo podría ya definir completamente esta secuencia. Mi primer término sería el 1. El siguiente término sería el anterior aumentado en 3, o sea, 1 más 3, eso me daría 4. El siguiente término, o el tercer término, sería el anterior, o sea, el 4 aumentado de 3, eso me daría 7. Y así sucesivamente. Siempre el anterior más 3. 10, 13 y así sucesivamente. ¿Ves? Con una forma recursiva y un término inicial puedo definir completamente a la progresión que estoy analizando. Pero también hay otra forma de definir una progresión. En su forma deductiva. En su forma deductiva definimos a una progresión por la posición del término que ocupa. Por ejemplo, yo puedo definir el término general de una sucesión en su forma deductiva será para mí el valor de 3 veces n, donde n es la posición que ocupa, disminuida en 10. ¿Ok? Bajo esta definición, yo ya no necesito decir cuál es el primer término o si es que necesito saber algún término en específico, porque yo ya sé que n en este caso es la posición. Si n es la posición, entonces cuando n valga 1, el término será 3 veces n, o sea 3 veces 1, que es 3 menos 10. Entonces mi primer término será en este caso 3 menos 10 menos 7. El segundo término, o sea cuando n vale 2, decimos sería 3 por 2, 6, 6 menos 10, el siguiente término entonces sería menos 4. Y así continuamos. Cuando n vale 3, es 3 por 3, 9, menos 10, perdón, sería menos 1. Cuando n vale 4, 4 por 3 es 12, 12 menos 10 es 2. Y así puedo yo seguir construyendo los valores de esta progresión en su forma deductiva. Vamos a hacer algunos ejemplos para poder poner un poco más claro esto que estamos haciendo. Vamos a ver. Nos dicen que tenemos una progresión. A ver, vamos a ver un ejemplo. Donde su término general, el término general es de la forma 5n-1 aumentado en 2. Y que el primer término es el número 2. Entonces me pide encontrar el segundo término, o sea, u sub 2, el tercer término y el cuarto término. ¿De acuerdo? Encontrar. Bien, entonces me doy cuenta que esta progresión está definida en su forma recursiva, porque cada término depende del anterior, o sea, depende de u sub n-1. Y me dicen que el primer término es 2. Perfecto, si el primer término es 2, entonces para la solución escribo el primer término. El primer término es 2. El segundo término debe ser el anterior
multiplicado por 5 y aumentado en 2. O sea, el segundo término va a ser el anterior, que es 2, multiplicado por 5, 5 por 2 me da 10, más 2, entonces el término sería el 12. ¿Ok? El siguiente término también debo hacer lo mismo. Para encontrar el tercer término tendría que al anterior, a 12, ¿de acuerdo? A 12 lo debo multiplicar por 5 y aumentarle 2. En este caso, 12 por 5 me da 60, más 2 sería 62. 62, ¿de acuerdo? El siguiente término, para encontrar el cuarto en este caso, debería hacer lo mismo también. Debería multiplicar a 62 por 5, eso me da 310. Sí, 310, 6 por 5, 30, sí, 310. 310 más 2 sería 312. 312. Y he encontrado entonces los cuatro términos de esa progresión. Otro ejemplo, a ver. Supongamos que me dicen que tengo que encontrar también los términos de la siguiente progresión, donde ellos están definidos en su forma deductiva. Me dicen que U sub n, o sea, el término general es de la forma n cuadrado más 2n. Ahí está. Entonces, está definido en su forma deductiva y me piden lo mismo, ¿no? Encontrar el segundo término, el tercero y el cuarto término. Muy bien, en este caso, el primer término, obviamente, es cuando n vale 1. Cuando n vale 1, repetimos, decimos, si n vale 1 sería 1 al cuadrado más 2 por 1. Eso sería 1 más 2, 3. El primer término es 3. ¿De acuerdo? El segundo término es cuando n vale 2. Cuando n vale 2, en este caso sería 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2, que también es 4, sería 8. ¿De acuerdo? El tercer término, vamos a escribirlo por aquí, cuando n vale 3, ya sería 3 al cuadrado más 2 por 3. ¿Ok? Esto me da 9 más 6, entonces tendríamos que el tercer término es 15. ¿Ok? El cuarto término, cuando n vale 4, tendríamos que repetir lo mismo. Diríamos que esto es 4 al cuadrado más 2 por 4. Esto me da 16 más 4 por 2, 8, y eso es 24. Entonces el cuarto término sería el 24.